A ver, pensemos en los grandes imperios. Roma, por ejemplo. Nacen, crecen, llegan a lo más alto y desaparecen. Para siempre. Pero mientras todo eso pasaba, al otro lado del mundo, una civilización ya llevaba siglos escribiendo su propia historia. Una que ha visto de todo: reinos legendarios, emperadores casi divinos, invasiones brutales y guerras civiles de millones y millones de muertos. Y a pesar de todo, siempre ha sobrevivido. Pues esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el secreto de esa longevidad casi increíble? ¿Qué es lo que hace que China caiga una y otra vez y siempre, siempre vuelva a levantarse, a menudo incluso con más fuerza que antes? Bueno, para empezar a entenderlo, hay que irse muy, muy atrás en el tiempo. Todo arranca aquí, en las orillas del río Amarillo. Ahí es donde surgieron las primeras dinastías legendarias, los Xia, los Shang y los Zhou, y fueron ellas las que pusieron los cimientos de todo lo que vendría después. Pero ojo, para entender de verdad la resistencia de China, no vale solo con mirar las batallas o los emperadores. Hay que entender las ideas, como el software que ha estado corriendo en su sistema durante milenios. Y hay dos conceptos que son absolutamente fundamentales. El primer concepto es clave: el mandato del cielo. Y es que es una idea sencillamente genial. El poder del emperador no venía de la sangre, no. Venía directamente de los cielos, y se lo daban para que gobernara con justicia y mantuviera el orden. Pero, y aquí está la clave, ese mandato no era para siempre. A ver, si un emperador se volvía un corrupto o un inútil y el país se llenaba de hambre y desastres, la interpretación era clara: el cielo le había retirado su favor. Y esto es lo más importante: la rebelión no era un crimen, estaba justificada. El propio sistema llevaba dentro la semilla para destruirse y volver a nacer. Y justo sobre esa base política, en el siglo V a.C., aparece una figura que lo va a cambiar todo. Un hombre que redefinió por completo el tejido social de China para los restos: Confucio. Su impacto fue total. Confucio no creó una religión, Para nada. Lo que hizo fue crear un sistema de disciplina social súper estricto, basado en unas cuantas ideas muy claras. El orden, por encima de todo. Una jerarquía donde cada uno sabe su sitio. La familia como el pilar del Estado. La obediencia a la autoridad y el mérito para poder subir. El resultado fue la sociedad increíblemente estable, sí, pero también tremendamente rígida. Vale, ya tenemos las reglas del juego, el mandato del cielo por un lado y el orden de Confucio por otro. Con esto en mente ya podemos ver cómo la historia empezó a girar. Y vaya, si giró. El ciclo de las dinastías estaba a punto de arrancar a lo grande. El punto de inflexión llega en el 221 a.C. Un hombre, Qin Shi Huang, unifica a la fuerza todos los reinos que llevaban siglos peleándose. Y lo hace con terror, sí, pero también con una estandarización brutal. La misma moneda, las mismas leyes, hasta la misma escritura para todos. Su dinastía duró poquísimo, era muy cruel, pero dejó el molde, la plantilla de lo que sería una China unificada durante los siguientes 2000 años. Después de él llegaron las grandes edades de oro. Y aquí hay que pararse a pensar en la escala de tiempo, La dinastía Han, por ejemplo, duró 400 años. ¡400! La Tang, 300. Estamos hablando de periodos de estabilidad más largos que la historia entera de muchísimos países que conocemos hoy. Y claro, durante todos esos siglos, mientras Europa estaba hecha un caos tras la caída de Roma, China era sin ninguna duda el centro del mundo. Dominaba Asia, abrió la ruta de la seda, y sus inventos como el papel o la pólvora, cambiaron la historia de la humanidad. Y todo esto gestionado por una burocracia súper sofisticada basada en el mérito. Pero claro, nada dura para siempre. El ciclo siempre se repetía. Inevitablemente, una nueva dinastía surgía, fuerte, unificadora. Con el tiempo, el poder y el dinero, pues traían la corrupción. La dinastía se debilitaba y ¡pum!, colapsaba en guerras y caos. Y de ese caos al final siempre salía un nuevo líder que reclamaba el mandato del cielo. Y vuelta a empezar. Y ojo, que no se nos olvide el coste humano de este ciclo. La fase de colapso no era un simple cambio de gobierno, eran guerras civiles a una escala que cuesta imaginar. Conflictos que se llevaron por delante la vida de millones y millones de personas, una y otra vez. Este ciclo de auge, caída y renacimiento parecía que no iba a terminar nunca, pero en el siglo XIX China se topó con algo completamente nuevo, una fuerza de fuera que no jugaba con sus reglas y que por primera vez pareció romper el ciclo para siempre. Fue literalmente un choque de mundos. Por un lado, China, que se veía a sí misma como el reino del centro, la civilización suprema, que no necesitaba a nadie, y por otro, las potencias occidentales, en plena expansión industrial y colonial, que veían a China como un imperio viejo y débil, listo para ser exprimido. Lo que vino después es lo que en China se conoce hoy como el siglo de la humillación.
las guerras del opio, donde la forzaron a comerciar con droga, los tratados desiguales, que le quitaron la soberanía a trozos, y la humillación final, tener que ver colonias extranjeras en su propio territorio. El golpe fue demoledor. En 1911, la última dinastía, la Qing, se vino abajo, y con ella morían más de 2000 años de sistema imperial. Parecía que el ciclo por fin se había roto. China se hizo pedazos y se hundió en el caos. Pero, un momento. ¿Y si en realidad no se rompió? ¿Y si el siglo XX no fue el final de la historia de China, sino simplemente la fase de colapso más salvaje y caótica de todas? ¿El preludio de un nuevo renacer? Desde luego, el siglo XX fue una auténtica pesadilla para China. Décadas de una guerra civil brutal, la victoria de Mao Zedong y la imposición de un sistema completamente nuevo y radical, el caos destructivo de la revolución cultural y otra vez millones y millones de muertos. Parecía, de verdad, el final definitivo. Pero a finales del siglo, después de la muerte de Mao, algo volvió a cambiar. China, una vez más, giró el timón. Dejó a un lado la ideología más dogmática y se lanzó a un pragmatismo total con un único objetivo: recuperar la riqueza y el poder que había perdido. Y con esto llegamos a la idea central, la que quizás lo resume todo. A lo largo de su inmensa historia, el objetivo principal de China no ha sido gustar, ni que la admiren. Su objetivo ha sido, y es, algo mucho más básico, más primario: durar. Simplemente sobrevivir. Si lo miramos así, toda su historia cobra un nuevo sentido. Ha caído más veces que ningún otro gran imperio. Ha sufrido colapsos que habrían borrado del mapa a cualquier otra civilización. Y sin embargo, siempre ha vuelto. Entonces, si seguimos la lógica de su propia historia, de su propio ciclo, la pregunta no es si China volverá a caer algún día. La historia nos dice que, tarde o temprano, pasará. No, la verdadera pregunta es otra. ¿Qué quedará en pie la próxima vez que se levante de sus cenizas? Porque si algo nos enseña su indestructible ciclo de 3000 años, es que siempre, al final, acaba levantándose.